está en Deuteronomio 4:40 y dice: y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos y después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Qué tremendo, ¿verdad? Que guardemos sus mandamientos, que no nada más los escuchemos, sino que los llevemos a cabo en nuestra vida. Pero es lo que Dios me daba, y yo decía: Señor, esta palabra, antes de empezar a predicar, quiero compartir esta escritura. ¿Por qué? Porque si nosotros guardamos su palabra en nuestras vidas, vamos a ser hombres y mujeres de bien aquí en la tierra. Vamos a llevar a cabo el plan y el propósito por el cual Dios nos ha llamado, ¿verdad? Puedes sentarte en esta noche. Y el tema de hoy es: no le des lugar al enemigo en tu vida. No, pero es que yo ya no tomo, ya no me drogo. ¿Cómo yo le estoy dando lugar al enemigo? Un ratito más vamos a ver cómo una persona le puede dar el lugar al enemigo aún estando en la iglesia, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que diariamente busquemos el rostro del Señor. Dice que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme en él está escrito. Lo triste que hay personas que no siempre meditan en la palabra de Dios. Lo triste que a veces nada más se dejan guiar por lo que se predica. Aquí es bueno, pero déjate más guiar por el Espíritu de Dios todos los días. Ahí en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que tú estés, porque es lo que va a hacer efecto donde quiera que tú vayas. Amén. No 2 horas de palabra, sino una devoción diaria con el Señor en tu vida. Una devoción diaria de oración, palabra e integridad delante de la presencia de Dios. Es lo que hace cambios en la vida del creyente, es lo que hace cambios en la vida del cristiano. Dice en el libro de Santiago 4:7. Yo le puse el tema: no le des lugar al enemigo en tu vida, resístelo con el poder del Espíritu Santo. Amén. Someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Si tú te sometes a Dios, va a ser más fácil en tu diario vivir. Pero si tú no estás sometido a Dios, es por eso que muchas veces en la vida de ciertas personas es que hay fracaso en sus vidas. Dios no nos llamó para ser unos fracasados. ¿Sabías eso? Dios nos llamó para que fuéramos de gloria en gloria y de victoria en victoria. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. Porque no buscamos la palabra de Dios, no buscamos la dirección de Dios. Y a veces queremos hacer lo que nosotros queremos. Y no se trata de hacer lo que yo quiera, se trata de hacer lo que la palabra de Dios dice. Dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Hay cristianos que hasta el día de hoy he escuchado: es que Satanás me trae, y es que esto, es que el otro. No, mi hermano, cuando tú te paras firme, cuando tú le crees a Dios, tú le dices: diablo, tú no tienes suerte ni parte en mi vida, porque yo soy propiedad de Cristo. El problema es que a veces jugamos al cristianismo. El problema es que a veces jugamos a ser cristianos y a ser mundanos. Ese es el problema, que muchas veces por eso la persona no puede tener una estabilidad en el Señor, porque no se mantiene firme en lo que es la palabra, no se mantiene firme en lo que es la oración, no se mantiene firme ni aún en su propia vida. No tiene una, yo digo, una disciplina en tu vida. Ay, si me acuerdo voy a orar. No, el Señor nos manda: de mañana buscaré tu rostro, de madrugada me levantaré, oh Señor, y levantaré mis manos ante tu presencia. El salmista David bien claro lo decía. El problema es que a veces estamos tan cómodos como cristianos, y como ya miramos que todo está bien, nos acomodamos. No te acomodes, porque el tiempo de guerra va a llegar a tu vida. Y es mejor que estés listo y no que te agarre desprevenido. Es mejor que tú estés lista, mujer y hombre, para que cuando venga la tentación tú te pares firme y dile: no, conmigo no puedes, porque es mayor el que está en mí que el que está en el mundo. Poderoso es Dios que me hace estar firme en cualquier momento y en cualquier circunstancia.
Si nosotros supiéramos la palabra, tuviéramos más poder en el Espíritu de Dios. No fuéramos esos cristianos que están ahí como a medias, fuéramos cristianos poderosos en Dios, porque el poder de Dios está en nosotros. Y recibiréis poder cuando, y que el Espíritu Santo no está aquí. Entonces, ¿qué está pasando? El problema es que tú no te alimentas conforme a la palabra de Dios. Y decimos, porque a mí me está yendo mal. Medita tu vida, medita cómo te estás sometiendo a Dios. ¿Sabes por qué a mí en un tiempo me fue mal en mi vida? Porque yo no me quería someter a Dios. Yo no quería obedecer su palabra, porque yo me sentía que era más el dolor que yo sentía que me habían hecho que a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Hay personas aquí que se pueden identificar y dicen, no, yo estoy sometido a Dios. Cuando tú te sometes a Dios, te puedes someter a tus líderes. Cuando tú estás sometido a Dios, te puedes someter a la corrección que te están dando por medio de tus pastores. El problema es que a veces no estamos sometidos a Dios, no estamos sometidos al hombre. ¿Sabías? Algo que yo le decía, no, pero si yo estoy sometida a Dios. Y un día mi madre espiritual me dijo, tú no estás sometida a Dios. Y le dije, ¿por qué? Porque tú no te has sometido a tu esposo. No, pero sí. Y me llevaba la palabra que está en el libro de Juan, donde dice que aquel que dice amar a Dios, pero a su hermano aborrece, el tal es mentiroso. ¿Cómo puedes decir yo amo a Dios y el que aquí está a tu lado no le amas? Lo mismo puedes decir, yo estoy sometido a Dios, pero no estoy sometido a mis líderes. Hago lo que yo quiera. Y no es porque yo quiera decirte hoy en esta noche que tú te sometas a los pastores. No, es algo que si tú estás sometido a Dios, fácilmente te puedes someter a las reglas materiales en esta tierra. ¿Por qué? Porque el someterte a Dios te va a traer fruto aquí en la tierra. El tener una vida de oración te va a traer fruto cuando venga la tempestad, cuando venga la prueba y cuando venga la lucha. El problema es que no estamos sometidos muchas veces a lo que Dios manda. Ese es el problema. Entonces, cuando viene la prueba no podemos resistir. Y es por eso que cae en la tentación. Dios quiere que seamos cristianos, que vivamos en la palabra. ¿Cuántos se profesan ser hijos de Dios? Vivamos como dice la palabra. No amemos a Dios de labio, sino de corazón y de hechos. De hechos. ¿Por qué? Porque los hechos son lo que más cuentan en esta tierra. Oh, pero yo oro mucho. Yo soy un hombre y una mujer de poder y autoridad, pero no puede resistir la tentación. Si eres un hombre de oración y de hecho, resistes cualquier tentación en el nombre de Jesús, porque no es con tu fuerza, sino es con el Espíritu Santo que tú puedes vencer cualquier obra de las tinieblas. Es con el poder de Dios que nosotros somos más que vencedores. Algunos cristianos dicen, yo no le doy lugar al enemigo. Muchas veces como cristianos le damos el lugar al enemigo mintiendo. Aló. Una mentira piadosa en Cristo no sirve esas mentiras piadosas. Por eso la vida de esa persona es una vida mediocre delante de la presencia de Dios. Y decimos, ¿por qué me va mal? ¿Por qué las cosas no me salen bien? Porque no eres genuino delante de la presencia de Dios. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. Porque todo cuenta delante de la presencia de Dios. Podrás engañar al hombre, pero a Dios nunca lo vas a engañar. Porque delante de Dios somos transparentes. A veces mientes por algo que no vale la pena, cuando lo más glorioso que hizo Jesús en la cruz del Calvario, eso sí vale la pena y no se merece cambiarlo por una mentira que no vale la pena. Y a veces cristianos cambian por una mentira el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por una mentirita. Tal sea el estado de esa persona, tal sea su hablar de esa persona. Hermanos, estamos en un mundo espiritual. Estamos en un mundo que Satanás quiere destruir la iglesia de Cristo. Y a veces nosotros como cristianos les ayudamos a que sea destruyendo nuestra vida, porque no ponemos atención a la palabra de Dios.
porque no ponemos atención a lo que Dios nos está demandando. Cuando el Señor dice que busquemos sus estatutos y su palabra, esto es. Cada cuando tú vas a la palabra del Señor. Mira, mi hermano, lo triste que hoy en día podemos decir: va a haber oración y ayuno, son pocos los que vienen. Pero si decimos que va a haber fiesta, la iglesia se llena. Es triste que busquen más lo que no viene de Dios a que viene de Dios. Y a veces dicen: ¿por qué me está yendo mal? ¿Por qué las cosas no me están saliendo bien? Examina tu vida. Esta palabra tenía días que el Señor traía esto a mi vida, y yo compartí anoche con mi esposo y con alguien esta palabra. Si tú dices estar sometido a Dios, tú vas a poder resistir cualquier obra de las tinieblas. No es que yo sea perfecta, soy una mujer imperfecta en las manos de un Dios perfecto, y diariamente yo tengo que ir buscando esa perfección. Diariamente yo estoy obligada a estar de rodillas, a estar clamando a Dios, porque yo necesito librarme de las acechanzas del enemigo. El cristiano que no ora es presa fácil del enemigo. El cristiano que no ayuna es presa fácil. El cristiano que no lee la Biblia es presa fácil del enemigo. Pero lo más importante, puedes tener esas tres cosas, pero si en tu vida no hay fruto, viene siendo un fracaso. Tiene que haber esas cosas, pero tiene que haber fruto en la vida de un creyente, porque por sus frutos se conocerán. No necesariamente es yo irme a tomar, irme a drogar, para decirlo así, le di lugar al enemigo. Los pensamientos, ¿cuántas veces le has dado lugar al enemigo en tus pensamientos? Tal sea el pensamiento de esa persona, tal sea va a ser esa persona. ¿Sabías? ¿Por qué no miramos fruto hoy en día, tristemente? Porque no queremos llevar a cabo la palabra de Dios. Alguien me dijo por ahí: es que es difícil someterse. Es difícil someterse cuando tú no estás sometido a Dios. Es difícil. Para mí era bien difícil someterme a mi esposo. Yo decía: ¿por qué yo me voy a dejar? Porque yo siempre tengo que hacer lo que él quiere. Y no es que yo quisiera que él hiciera lo que yo quisiera, sino que la palabra de Dios a mí como mujer me manda a someterme a mi esposo. Y sabes que cuando yo me sometí a mi esposo, yo pude ver una victoria más en mi vida. Yo pude ver más el respaldo de Dios en mi vida. Yo pude ver más la unción de Dios en mi vida. ¿Cómo puedo decir estoy sometida a ti, Señor, pero no puedo someterme al varón con que vivo? Aló. Si estoy sometida a Dios, tengo que someterme a mis líderes. Si tienes esposo, a tu esposo. Los hijos, si están sometidos a Dios, se pueden someter a sus padres. ¿Sabías? Es fácil. Solamente es obedecer a Dios. Solamente es hacer su voluntad. ¿Sabes por qué se nos hace difícil? Porque no queremos menguar nosotros para que Cristo crezca en nosotros. El problema de hoy en día del ser humano, que hay mucho orgullo y mucha altivez, y no somos aptos para reconocer nuestros errores y pedir perdón. Pero cuando tú pides perdón y reconoces, el Señor te da la victoria. Cuando tú reconoces que tú la regaste, el Señor te da la victoria. Pero cuando tú dices no y no, tú sigues montado en el macho y no hay quien te baje. Solamente Jesús te puede bajar. Y ante Dios no hay nada oculto. Dice la palabra de Dios, mi hermano, en primera de Samuel 15, del 1 al 35. Ahí tú puedes leerlo en tu casa, y habla de un hombre que desobedeció a Dios. Y por causa de desobedecer a Dios, fue destronado del reino. A veces queremos aparentar lo que no es. Algo que me llamó mucho la atención del rey Saúl en este capítulo 15 de primera de Samuel. Y quiero compartirte, porque Dios por medio de Samuel va y le habla al rey Saúl.
Y le dice en el versículo 1 del capítulo 15: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel ahora, pues está atento a las palabras de Jehová. O sea, cuando Dios mandó a ungir a Samuel, le dijo: pero está atento ¿a qué? A la palabra. Que no se descuidara. Que no se descuidara. Y es por eso que viene tristeza a nuestras vidas. ¿Por qué? Mi hermano, Dios, así como le habló a Saúl por medio del profeta Samuel, y le dijo, después de Samuel le dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, estar atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel a oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Pero Saúl no hizo eso. Dice que lo mejor lo dejó para él, lo dejó para el pueblo. Y vuelve otra vez Dios a hablar al profeta Samuel y le dice: y ve ante Saúl. Muchas veces Dios te está hablando por medio de tu pastor y no has entendido. Te ha dado palabra para que hagas lo recto delante de Dios, y por aquí te ha entrado y por aquí te ha salido. Y muchas veces haces lo incorrecto delante de la presencia de Dios y dices: ¿qué me está pasando? ¿Por qué no tengo paz? ¿Por qué vivo así? ¿Sabes lo que te está pasando? Es la consecuencia de tu desobediencia, porque hubo una consecuencia cuando Saúl no obedeció el mandato que Dios dio por medio de Samuel. Fíjate, hay otra más abajo ahí en el mismo capítulo. En el 13: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Cuántos dicen: no, pero yo estoy bien con Dios, yo estoy haciendo lo recto? Pero fíjate lo que dice más abajo. Samuel entonces dijo: pues balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. ¿Qué le mandó a decir Dios por medio del profeta? Que matara todo y que no dejara nada. ¿Y qué hizo Saúl? Lo contrario, como a veces, muchas veces tú y yo hacemos. Te dicen: no lo hagas, y haz de cuenta que te dijeron: ve y toca el pecado. No hagas eso, haz de cuenta que te dijeron: corre a hacerlo. Cuidado, porque esto es serio y depende de tu vida en la eternidad. No juegues a ser cristiano, porque el diablo no juega a destruirte. Fíjate lo que le pasó a Saúl por no obedecer nada más. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Por qué el hombre quiere hacer más lo malo que lo bueno? ¿Por qué? Si Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Por qué en tu corazón no está un corazón sensible de amar a Dios con todo tu corazón? ¿Sabes por qué no hay corazones sensibles a veces en la presencia de Dios? Porque no están inclinados a la palabra de Dios. Porque no buscan el rostro de Dios. Porque no buscan la palabra. Porque no buscan en oración. Y a mí Dios no me habló. A veces dicen: ¿cómo Dios habla? Dios te está hablando en esta noche por medio de la palabra. Es que no sabía. Sí sabías. Una cosa, que ignoraste lo que Dios te está hablando. Porque aquí Samuel
le dijo una ordenanza a Saúl y Saúl ignoró. Él le dijo: mata todo, y no lo hizo. Dice el 20: y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Muchas veces pensamos con estar aquí en la iglesia y después ir al mundo, pensamos que ya es todo, pero Dios quiere todo de nosotros. Él pensó con que ir a obedecer a la misión y hacer esto y destruir a los amalecitas era todo lo que Dios le pedía. No, Dios les mandó una ordenanza: mata todo. Tienes que matar todo lo que está matando en tu vida, que te quiere impedir que la gloria de Dios descienda a ti. Tienes que morir al yo y vivir para Cristo. Tienes que crucificar tu carne y hacer ese sacrificio vivo delante de la presencia de Dios todos los días. El problema es que está más fuerte la carne que el Espíritu de Dios dentro de la persona, y es por eso que vienen al fracaso. Yo por eso a veces le digo a mi esposo: hasta que hay un verdadero arrepentimiento en esa persona, es que uno va a dar la cara por esa persona. Mientras, ni me pidas que vaya a hacer algo. ¿Por qué? Porque yo no ofendí, yo no lastimé. Al contrario, su fruto y sus hechos y su entrega a Dios es lo que va a cambiar a la persona, a sus seres queridos, cuando vivan completamente y obedezcan completamente la palabra de Dios. ¿Qué pasó con Saúl? Pensó que ya siendo rey, que ya había sido ungido, ya la tenía hecha. Pero no es así. Dios pone reyes y quita reyes. Con Dios no se juega. Oh Señor, pero yo soy la que siempre limpia la iglesia. ¿Y qué? Si tú no le sirves a Dios completamente, dice el Señor, hazte un lado, porque va a haber alguien que lo va a hacer de corazón. Hazte un lado. Yo no necesito de ti, tú necesitas de mí. Es lo que dice el Señor. El problema es que a veces que nos sentimos tan importantes que pensamos que Dios no puede hacer nada sin nosotros. Y déjame decirte que yo sin Dios no soy nada. Y Dios sin mí sigue siendo Dios y sentado en su trono. Él sigue siendo rey y no le importa. Yo soy la que pierdo, tú eres el que pierdes. Por eso debemos de tener ese corazón sensible a la obediencia, a lo que Dios nos llame. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Dice el 21: mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová su Dios en Gilgal. Dios no necesitaba eso. Dios lo que quería es obediencia. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hay gente que dice: pero yo ayuno, pero yo oro, pero no tiene hechos. ¿Sabías? Y puede ayunar y orar, es bueno, pero tiene que haber hechos en esa persona. Tiene que haber frutos. ¿Sabes por qué? Porque si mi esposo no hubiera habido frutos, yo no lo hubiera perdonado. Pero hubo frutos dignos de arrepentimiento. Hubo un cambio y ganó mi corazón a través de su obediencia a Dios. Tiene que haber fruto. Puedes acabarte la rodilla día tras día. Puedes malpasarte sin comer, pero si tú no llevas a cabo una vida de obediencia a Dios, dice un salmo: yo no quiero holocaustos ni sacrificios, sino un corazón quebrantado delante de mi presencia. Está en el Salmo 51:17. Mas un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Él lo que quiere ver es nuestra fidelidad y nuestra obediencia. Y Dios, ¿sabes qué? Ha ido tratando con mi vida y me ha dicho: Trini, con el hecho de que tú digas: ya la tengo hecha, ya tienes ganado el reino. No, tienes que pelear hasta el final. Tienes que vivir una vida de santidad, porque sin santidad nadie me va a poder ver. Tenemos que vivir una vida de frutos, de hechos.
Dice el 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, porque no serás rey. ¿Qué le pasó? Y nada más, ¿por qué le pasó eso a Saúl? Mira, mi hermano, hay un Dios que a Él no podemos engañar. Él escudriña nuestra mente, nuestro corazón. Él conoce mi levantarme y mi sentarme. Él conoce mi entrada y mi salida. Y Dios está hablando a nuestra vida, porque le has dado lugar al enemigo, y el enemigo te ha agarrado presa fácil. Gente que lleva años en un llamado, gente que lleva años en una iglesia mintiendo. Ay, pero es una mentira pequeña, dice el Señor. No sabes que te está impidiendo una bendición más grande. Por un atajo tan pequeño estás perdiendo algo bien glorioso. Más vale ser regañado aquí en la tierra y no ser avergonzado en el reino. Más vale ser avergonzado aquí y no en el reino de los cielos. Porque a veces escondemos cositas que te impiden la bendición de Dios. Cositas tan pequeñas que te están impidiendo a que Dios haga algo más glorioso en tu vida. Hace unas semanas yo platicaba con una persona y yo le decía: ¿sabes que tú estás cambiando a Dios por esto que no vale la pena? Por algo tan insignificante. Jesús dio su vida por ti en la cruz del Calvario. No fueron nada más palabras, fueron hechos. Fueron hechos. No nada más dijo: voy a dar a mi hijo, yo voy a morir en la cruz del Calvario. Les demostró a sus apóstoles en la tierra quién era Él. Y aún no creían que iba a resucitar al tercer día. Pero Él fue y murió y resucitó al tercer día, derrotando a Satanás en la cruz del Calvario. O sea, si Él pudo y tenemos a Él, nosotros también podemos. Pero nada más se trata de verdaderamente vivir una vida que le agrada a Dios. Verdaderamente vivir en el sentido que a Dios no podemos engañar, nos engañamos nosotros mismos. Le damos lugar al enemigo con guardar resentimiento en nuestro corazón, por no poder perdonar a gente que hace muchos años nos lastimó. Y vivimos en una iglesia y vivimos llenos de resentimiento. Oh, pero yo no tomo, yo no me drogo, pero vives una vida de resentimiento. Y el resentimiento te impide ver más allá de lo que Dios tiene para tu vida. A mí no me lo impidió por 5 años, hasta que dije: estoy cansada de ese resentimiento. No nos sometemos a nuestros líderes o autoridades puestos por Dios. El no perdonar, el hablar mal de otra persona, el chisme, el no someterte a tu esposo, le está dando un lugar al enemigo que entre y se apodere de tu vida. ¿Sabes, mi hermano? Cuando yo cierro las puertas de mi casa y el enemigo está afuera, él no puede entrar porque la puerta está cerrada. Cuando yo le cierro la puerta de mi corazón para la mentira, la hipocresía, el odio, la falsedad, no puede entrar a mi vida ya más, porque Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, yo tengo que hacer lo que Él me está mandando a mi vida. El problema es que tú estás dispuesto a hacer lo que Cristo quiere hacer en tu vida. ¿Estás dispuesto a hacer y a ser obediente al llamado de Dios? El Señor nos está capacitando para algo glorioso. Son cosas que en tu vida le estás dando lugar al enemigo. Por esa razón las cosas no salen bien en tu vida. Y dices: ¿qué está pasando si yo siempre estoy en la iglesia? Es bueno estar en la iglesia, pero es más bueno vivir en la palabra de Dios. Es más bueno, mi hermano, hacer esos frutos dentro y fuera de la iglesia. Que la persona que tú eres aquí seas en tu casa, seas en tu trabajo, seas donde quiera que tú andes. Sin embargo, Satanás en estos tiempos quiere convencernos y decir: está bien lo que tú haces. Es como decir: te estás sobando y te está durmiendo. El enemigo: síguelo haciendo, al fin estás bien. Tienes un Dios que te perdona, tienes un Dios que ama, sí, pero también tienes un Dios fuego consumidor. Y dice la Biblia: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Horrenda cosa.
¿Sabes qué? Mi esposo ya conoce, yo no puedo mentir. Hasta una hermana me dice, usted no puede mentir porque la nariz se le arruga. Y qué bueno que no puedo mentir, y me gusta ver las cosas de frente y no detrás. ¿Sabes por qué? Porque donde quiera que yo vaya voy a tener entrada. ¿Sabías? Porque cuando tú mientes en un trabajo, te van a conocer por quién eres. Ay, es que me enfermé y no puedo ir. Y no estás enfermo, estás en otro lado. O cuántos se ponen horas de más y trabajaron menos. Están robando. ¿Cuántos le mienten al welfare? Oh, pero yo no tomo, ni me drogo, ni hago adulterio. Pero ¿cómo mienten? Cuidado, porque ya hay el momento que el Señor te va a agarrar. Y es por eso, mi hermano, mi hermana, que ahí no hay bendiciones. Dios quiere bendecir más a su pueblo. Dios quiere bendecir. Me acuerdo que hace años una persona me dijo: oh, tú di que tu esposo no vive contigo y vas a ver cómo te van a dar mucho dinero si tú tienes muchos hijos. Pero cuando salga la verdad, ¿cómo me va a ir? En la cárcel por mentirosa, en la cárcel por decir fraude, porque es un fraude lo que tú haces cuando tú mientes al gobierno. ¿Sabías? Oh, pero no le damos lugar al enemigo. Le estás dando lugar, y al rato que venga la prueba, la lucha, no digas que eres probado de parte de Dios, sino que tus mismas cosas te están haciendo caer. Porque no hay mentira que dure, porque la verdad siempre va a llegar a tiempo. Siempre. Dice mi suegra, no hay mentira que dure hasta que la verdad llega. ¿Sabías? Dios quiere llevarnos a algo más glorioso. Tenemos que perdonar. Tenemos que dejar el resentimiento. Tenemos que amarnos unos a otros como Dios manda en su palabra. Dios no va a tener jaulas en el reino de los cielos. Ah, es que esa hermana me cae gorda, no me puedo llevar bien aquí. Pues déjame, si te cae gorda no vas a entrar al reino de los cielos. ¿Sabías? Porque dice la Biblia que no entrará mancha ni arruga en el reino de los cielos. ¿Cuántas veces tu corazón está manchado? ¿Cuántas veces? Hay hombres que dicen: no, pero yo aquí soy bien espiritual y todo. Me recuerdo hace mucho tiempo en una ocasión de una persona que se creía bien espiritual y siempre andaba con mi esposo, y decía mi esposo, y yo le dije, y hablando con esa persona, y yo le decía: sea sincero, sea sincero. Así como es aquí espiritual en su casa, lo sea también, sea espiritual aquí en la casa de Dios, lo sea también en su casa. ¿Por qué? Porque la esposa le tenía miedo y los hijos le tenían miedo, porque en la casa se convertía en un ogro y en la iglesia se convertía en un ángel. No podemos ser lo que no somos. Dios quiere llevarnos a algo glorioso. Él quiere que nos sometamos a Él para que podamos vencer esas áreas de nuestra vida que no podemos cambiar. El Señor lo va a ir perfeccionando día tras día cuando vivimos una vida de sometimiento a Dios. Yo no me podía someter a mi esposo. Mi esposo lo sabe. La hermana Elvia me conoció cuando yo le contestaba y lo dejaba de vergüenza y no me importaba quién estuviera. Pero me recuerdo que en un retiro el Señor hizo algo en mi vida. Y me recuerdo que esa predicadora como que ya sabía, porque yo decía: yo estoy cansada de ser esa persona. Estoy cansada de gritarle a mi esposo. Y ¿sabes qué? Cada vez de que yo peleaba con mi esposo, yo no me subía al altar a cantar. Y me decía mi esposo: nada más es pedir perdón. No, porque yo tengo que disciplinarme. Porque a veces tomamos: ay, al fin Dios me perdona, y lo volvemos a hacer y lo volvemos a hacer. Dios no es juguete de nadie. Dios es algo santo, puro y sublime. Y yo me recuerdo que en aquella ocasión la predicadora decía: ya van para su casa, van a tener pruebas, van a tener luchas, pero recuerden lo que Jesús hizo en esta montaña en sus vidas. Y yo me recuerdo, haz de cuenta que al pastor le dieron, como que lo revolvieron las avispas, y llegué y estaba bien agresivo. Y yo ya no quería ser la misma de antes.
Yo verdaderamente me quería someter a Dios y me quería someter a ese hombre. Y yo me recuerdo que estaba cocinando y ahí estaba diciéndome de cosas y yo nada más llorando y tomando agua. Me recuerdo que 2 botellas de agua me eché en ese ratito. Y voy para el baño y me sigue hasta el baño y sigue diciéndome de cosas y yo no quería contestarle. Y me dice todavía: ¿y por qué lloras? Le dije: porque ya no te puedo contestar como antes, porque ya no quiero ser igual. Quiero que haya un cambio en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú no eres genuino delante de Dios, sufres porque sabes que eres un hipócrita delante de Dios. Y así me sentía. Y el enemigo sabía mi debilidad, sabía que mi carácter era explosivo. Y yo le lloraba al Señor y yo le decía: Señor, ayúdame. Y mi esposo me decía: el Señor dice que se quite de vosotros. Pero yo le he rogado a Dios porque yo no quiero ser como soy, porque yo misma me odiaba mi carácter como yo era. Pero ¿sabes cómo pude vencer? Cuando vine a Jesús y le dije: Señor, yo ya no puedo, quiero ser diferente. Quiero verdaderamente vivir en tu palabra. Quiero verdaderamente ser esa mujer de Dios. Quiero verdaderamente respetar a este varón, no importa cómo él sea. Solamente quiero tener paz, Señor. Quiero vivir en paz. Y ¿sabes qué? Él empezó a notar mi cambio. Él empezó a mirar que ya no le contestaba. ¿Por qué? Porque si estamos en Cristo, ¿qué dice 2 Corintios 5:17? De modo que si estás en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No podemos seguir siendo los mismos de antes. Cuando venimos a Cristo, sucede un cambio en la vida. Sucede algo extraordinario que viene de Dios. Cuando estamos en Cristo, no avergüences la palabra de Dios. No la pongas por los suelos cuando Él es santo y sublime. ¿Sabes cómo pones por los suelos a Dios? Cuando tú haces lo incorrecto delante de los hombres. Y por eso muchas veces no quieren venir a buscar del Señor, por el mal testimonio. Porque tú dices: ay, en la iglesia es un santo, pero acá lo deberían de conocer. Allí en su casa, en el trabajo, los hijos son los mejores jueces. Los hijos los conocen. Que nuestra actitud sea la que Dios quiere. Yo me cansé de ser esa persona explosiva. Me cansé de esa persona que siempre se quería defender. ¿Y sabes qué? Algo que aprendí, que cuando yo callaba, Él me defendía. Cuando yo menguaba en mi vida, Él hacía lo correcto delante de mí. Pero cuando yo me defendía, como que las cosas se agradaban en mi vida, se ponían peores en mi vida. Preferí agradarle a Dios reconociendo lo que dice en Efesios 6:12. Muchos no sabemos esa escritura, pero no la vivimos, ¿verdad? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en este siglo. Si mi lucha no es con mi esposo, ¿por qué sigo peleando con mi esposo? Si mi lucha no es con mi hermano, ¿por qué sigo peleando? Si la guerra es espiritual, mi hermano, mi hermana, tenemos que ponernos esas antenas espirituales y verdaderamente reconocer que la lucha no es con un humano, la lucha es con el enemigo. ¿Y cómo la vencemos? De rodillas, humillándonos delante de la preciosa presencia de nuestro Dios. A veces queremos ver cambios, pero no cambiamos nosotros mismos, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Dile a la que está a tu lado: yo no tengo lucha contra ti. He entendido contra quién es mi lucha. Y sabes que cuando tú entiendes, vas a llevar una vida de victoria. Sabes, yo he entendido que la guerra no es con mis hijos ni con mi esposo. Y he aprendido a pelearlos de rodillas. He aprendido a orar de rodillas. Y mi fruto y mi cambio, mis hijos lo van a mirar, mi esposo lo va a mirar.
Y es como yo voy a ganar esa batalla en contra del enemigo. Es como yo voy a ganar esa victoria, porque Cristo ya me la dio. Dile al que está a tu lado: tu lucha no es contra tu esposo, tu esposa. ¿Sabe lo que el único quiere hacer el enemigo? Es destruir la iglesia de Cristo, trayendo divisiones, poniendo odio en los corazones, poniendo contiendas. ¿Cuántos matrimonios se duermen sin hablarse? Oh, pero no puedo hablarle a mi esposo, porque si me habla le voy a... Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Tú le estás dando el lugar. Dice la Biblia: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso? Que nos perdonemos antes de que oscurezca. Divisiones, poniendo odio, poniendo contiendas, la falta de amor. ¿Cómo es el enemigo tan malo, verdad? Que él no tiene piedad de nadie. Que si tú le abres una puerta va a entrar y te va a destruir. Y aunque aparentemos, sabes que la apariencia dura por muy poco, pero la realidad termina de matar la apariencia. Y tarde que temprano va a flotar quién es tal persona, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Por eso, mujer, si tu esposo no te habla, por eso, hombre, si tu esposa no te habla, adora a Dios con todo tu corazón y rompe ese orgullo y empieza a dar la palabra tú. Empieza a decir: mi amor, te voy a perdonar, o perdóname por lo que te hice. Y un día le dije al pastor hace mucho tiempo: estoy cansada de que siempre soy yo la que pide perdón. No es cierto, él también, él se enoja y como si nada al rato me dice: mi amor. Y yo por dentro siento que me salen chispas y centellas y yo digo: mejor me voy a orar. Porque hay que reconocer quiénes somos. Hay unos que fácilmente se enojan y al rato como si nada, pero hay otros que el enojo dura hasta el otro día o hasta semanas. Yo era una de esas. Y no me da vergüenza testificarlo, que cuando había problemas conmigo, el pastor no dormía toda la noche, hasta que lo hacía que se fuera a dormir al sofá. Pero eso era años atrás. Pero cuando Cristo vino a mi vida, hubo un cambio en mi vida. Hubo amor, hubo paciencia, hubo misericordia, porque eso solamente lo hace Jesús de Nazaret. Solamente Jesús rompe todo orgullo, rompe toda falsedad. Yo siempre digo que la falsedad no dura hasta que la verdad llega y lo descubre todo. Por eso decidí mejor ya no ofender, para no estar pidiendo perdón cada rato. Mejor decidí vivir en amor y en armonía todos los días, porque Dios es lo que demanda de cada uno de nosotros. Resistir al diablo y lo irá de vosotros. Resístelo cuando venga el enojo. Pero a veces dices: es difícil resistirlo, y más cuando estoy enojada. Pero todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todo lo puedes en Él cuando vas en oración, cuando le pides: Señor, ayúdame. Diariamente nosotros necesitamos ponernos la armadura de Dios. Diariamente. No nada más los domingos, no nada más los lunes. ¿Quieres resistir al enemigo? Todos los días. Porque dice la Biblia que él anda como... Nada más los domingos que venimos a la iglesia. Todos los días. Y tenemos que resistir fuertes en la fe. Dice en primera de Juan 4:4: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Si nosotros somos hijos de Dios, podemos vencer, porque Dios está en nosotros, porque Él vive en nosotros. Primera de Pedro 5. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 5, 6 al 9. Dice su bendita palabra de Dios: humillados pues
bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ¿quién? ¿Cuándo Él va a tener cuidado de nosotros? Cuando nos humillamos, cuando reconocemos que le necesitamos. Y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero fíjate lo que dice el 8: ser sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien se descuide. A quien no ore, a quien no vive en la palabra, lo va a devorar, lo va a destruir. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No nada más tú estás pasando por pruebas, no nada más tú estás siendo atacados. Todo a nivel mundial. Satanás no duerme, quiere destruir la iglesia de Cristo a nivel mundial. Y todos los verdaderos cristianos están velando y orando y viviendo en la palabra de Dios para poder resistir al enemigo. ¿Cómo lo vamos a resistir? Cuando tú cierras la puerta, tú le dices: no tienes suerte ni parte en mi casa ni en mi vida. Tú le estás cerrando la puerta, tú le estás quitando, mi hermano. Pero si tú le abres una puertecita pequeña, con eso tiene para destruir tu vida. Con eso tiene para destruirte. Con eso tiene para que después te traiga por la calle de la amargura, nada más abriéndole poquito la puerta. Dice en Hebreos 10:38: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. ¿Qué significa justo? Persona que actúa con justicia, persona que está de acuerdo con la justicia divina de Dios. Justo, que Dios nos ha justificado por medio de Cristo Jesús. Yo no sé en esta noche en qué área tú estés batallando, pero ¿sabes qué? Se trata de ser sinceros y de reconocer que verdaderamente nos falta aún más ponernos la armadura de Dios, que verdaderamente le hemos fallado a Dios por tan pequeño que no vale la pena. Le hemos dado lugar al enemigo con mentira, hipocresía, falsedad, hablando mentira, levantando falsos, ofendiendo al hermano con palabras. O sea, esto se trata de todo. No nada más es irse a tomar, embriagarse. Claro, es algo fuerte, algo feo, pero también es fuerte cuando tú odias a tu hermano. También es fuerte cuando tú tienes resentimiento. También es fuerte cuando tú mientes y piensas que todos te creyeron, hasta tú te crees tu mentira. Pero hay alguien que conoce la verdad y se llama Jesús.